Punto semántico. No hay nada fuera del texto. Esta es la segunda parte del artículo de Explorando el uso de las herramientas teóricas de Stephen Ball en el estudio de las políticas educativas en América Latina. La puesta en acto de las políticas. Desde la década de 1990, Ball y sus colegas han estado preocupados por entender el rol que juegan las escuelas y sus docentes en la producción de las políticas educativas. Como hemos comentado, el concepto de ciclo de las políticas y sus elaboraciones identificaron a la escuela como una de las arenas centrales en donde éstas son producidas. Desde esta perspectiva, las escuelas hacen a las políticas y éstas las hacen a ellas. Esta forma de interpretar el rol de los actores escolares en la producción de las políticas ha ido enriqueciéndose y alterándose a lo largo de la carrera de Ball, siempre a partir de un permanente diálogo con los resultados de distintas investigaciones empíricas que han exigido recurrir a variadas perspectivas teóricas y a diferentes tradiciones epistemológicas. En su trayectoria intelectual y política, Ball ha apuntado a desmantelar críticamente el reduccionismo implícito de los estudios anglosajones que se han concentrado en evaluar la efectividad y grado de implementación de las políticas. En su mirada, estos estudios no comprenden ni documentan cómo las escuelas lidian con las políticas que ingresan a sus edificios ni cómo sus actores transforman creativamente las ideas y los textos de las políticas en prácticas, en contextos y realidades específicas. Según Ball, las investigaciones anglosajonas que llamaremos tradicionales estudian a las políticas como algo que es establecido por fuera de las escuelas y que le imponen a estas ciertas conductas que solo deben implementar. Desde estas perspectivas tradicionales, las políticas educativas son algo que alguien que diseña, escribe y fija en la normativa y que otro implementa o no. Así, estos trabajos suelen evitar definir qué entienden por política y cuando lo hacen la reconocen como un medio para resolver problemas. En general, estos trabajos rastrean e indagan las soluciones a los problemas en la producción de textos de políticas, tales como legislación nacional, provincial y municipal. De esta manera, según Ball, estos abordajes pierden de vista que las políticas tienden a crear problemas más que a proporcionar guías claras para la acción, ya que muchas veces las políticas contienen demandas opacas y contradictorias. Estas investigaciones tradicionales desconocen otros momentos del proceso de la política y de la puesta en marcha de las políticas que suceden en los alrededores y dentro de la escuela. Asimismo, tienden a marginalizar el contexto de la práctica con su materialidad, historia y relaciones de poder, así como la creatividad de los actores escolares al interpretarlas, traducirlas y ponerlas en acto. Asimismo, los estudios tradicionales, aun cuando pueda interesarse en las perspectivas de los actores escolares, tienden a desconocer la importancia de la actividad política cotidiana que se inscribe en las interacciones sociales, las cuales suponen tanto negociaciones como la construcción de alianzas. En palabras de Ball y sus colegas, las docentes y una creciente diversidad de otros adultos trabajando en y en torno de las escuelas, sin olvidar a los estudiantes, son eliminados del proceso de la política y reducido al rol de funcionarios encargados de implementarlas. Para Ball, las escuelas y sus actores están involucradas en luchas y negociaciones y despliegan respuestas en torno a los sentidos y orientaciones de las políticas producidas por los gobiernos y sus perspectivas maquinarias de producción de texto de las políticas. Las políticas deberían ser entendidas como procesos que son de manera muy heterogénea y constante, sujetos a interpretaciones, en las cuales se imprimen en formas creativas en que son puestas en acto en las instituciones y sus aulas. El libro How Schools Do Policy, Policy Enactments in Secondary Schools reúne la perspectiva actual de Ball sobre qué significa la política y cómo las escuelas participan en su producción sintetizando y elaborando trabajos anteriores propios y escritos en coautoría. Este libro ofrece una teoría de la puesta en acto, de las políticas y de cómo los actores le otorgan sentido, las median, cuestionan o redefinen, y muchas veces las marginalizan o desconocen, aunque siempre dentro de los límites y posibilidades de las formaciones discursivas,
de una determinada época que las propias políticas tienden a reforzar. Esta perspectiva define la política como texto, como discurso y como puesta en acto. Es así que desde la perspectiva de Ball, estudiar las políticas exige examinar cada uno de estos niveles de análisis y sus articulaciones históricas en contextos específicos. Conceptualizar a la política como texto implica entenderla como intervenciones textuales, como codificaciones multifacéticas producidas a través de compromisos, luchas e interpretaciones y reinterpretaciones públicas autorizadas. Según Ball, los textos de las políticas constituyen el discurso oficial del Estado que busca constituir y cambiar las prácticas educativas. Así, se presenta la política como una codificación compleja de significados que se inscriben en textos de la política, tales como leyes, resoluciones, memorandos y manuales, pero también en artefactos, diapositivas, disposiciones del espacio, grillas de Excel y software de gestión escolar, los cuales son a su vez objeto de diversas y complejas decodificaciones y recodificaciones. Este abordaje asume que no se sabe de antemano si los actores van a apropiarse o no de las políticas ni cuáles serían los efectos o el grado de libertad con el que cuentan. Hace referencia a procesos de decodificación y recodificación implica que el proceso de hacer las políticas es un proceso de interpretación y traducción. Sin embargo, según Ball, para entender la puesta en acto de las políticas hay que ir más allá de una visión dicotómica entre la decodificación y la recodificación. Siguiendo a Taylor, Ball y sus colegas argumentan que es necesario observar las políticas en acción, rastreando cómo fuerzas políticas y sociales, instituciones, personas, eventos, intereses y azar se entrelazan. Esto supone reconocer la importancia de las relaciones de poder y de los intereses que movilizan diversos actores con desiguales capacidades de imponer sus definiciones e interpretaciones de lo que está en juego. En este sentido, la puesta en acto de la política siempre supone la traducción de los textos de la política en acciones y de las formulaciones abstractas contenidas en las ideas políticas en prácticas situadas, las cuales siempre suponen interpretaciones de interpretaciones. Así, la interpretación de las políticas es un proceso de traducción reflexivo, creativo y situado. En otras palabras, la traducción de las políticas es el resultado de una actividad intersubjetiva sofisticada y cotidiana llevada adelante por los actores escolares. Los actores escolares hacen las políticas, significando y resignificando los textos de las políticas en relación con sus biografías profesionales, su contexto histórico, institucional y social, y su ubicación en el sistema educativo local. En sus investigaciones, Ball y sus colegas han identificado aspectos centrales que influyen en las maneras en que las políticas son puestas en acto y que tienden a ser invisibilizados por muchos estudios sobre las políticas. Por ejemplo, los discursos profesionales y la formación docente, las diferencias entre las culturas y tradiciones de las generaciones de docentes que coexisten en una escuela, las condiciones materiales del establecimiento, tanto sus recursos como espacios físicos, y los estudiantes. Asimismo, reconocen la importancia de tener en cuenta lo que llaman etos o cultura escolar, como un aspecto significativo para entender cómo ciertas políticas pueden introducir cambios o generar rechazo en distintas instituciones. Por el contrario, los estudios de corte tradicional no se interrogan sobre cómo determinadas políticas se inscriben en la compleja trama de sentidos que organiza la cotidianidad escolar ni en los ritmos del trabajo de los docentes, desconociendo los diferentes momentos en el año de las escuelas, así como el cansancio con lo que los docentes las enfrentan. En otras palabras, la mayoría de los estudios sobre las políticas tienden a describir el mundo como racional y sin emociones, eliminando de sus análisis los conflictos de personalidades, el compromiso y la dedicación y la ambición y el sentirse quemado, el humor y los momentos de cinismo y frustración. Otro de los problemas que Ball y sus colegas se encuentran en las investigaciones sobre las políticas educativas es que aquellos análisis que se enfocan en las maneras en que los actores les otorgan sentido a las políticas lo hacen de tal forma que las dematerializan, es decir, que estas investigaciones no prestan atención a la magnitud ni a las características de los recursos materiales
que acompañan a los programas, iniciativas y proyectos en las escuelas. En particular, Ball sugiere que se debe prestar atención a cuestiones tales como cuánto dinero se destina a salarios, a la construcción o mantenimiento de edificios, aulas e infraestructura, y a la adquisición y mantenimiento inmobiliario, útiles y recursos tecnológicos. Como nos advierte en la entrevista incluida en este número, Ball entiende que es muy común que los propios responsables de las políticas educativas cometan este mismo error, olvidándose de los contextos institucionales y materiales de las escuelas a las que aspiran transformar. Las interpretaciones de las políticas no se hacen en el vacío, y el grado de libertad para definirlas por parte de los actores también depende del tipo de políticas y de la formación discursiva en las que se inscriben. Las políticas muy raramente demarcan con absoluta claridad qué cursos de acción seguir. Sin embargo, algunas políticas tienen una mayor capacidad que otras de estrechar el rango creativo de respuestas de los actores. Ball y sus colegas, utilizando la teoría literaria, distinguen entre las políticas readerly, o que promueven la lectura, y las políticas writerly, que promueven la escritura. El primer tipo de textos produce a sus lectores como recipientes pasivos y son sumamente prescriptivas. Otras políticas son más ambiguas y difusas y dan más margen a sus lectores para que reinterpreten, las writerly. Asimismo, pueden tener distintos alcances y buscar incidir en distintos niveles de la práctica, desde la gestión de los recursos económicos a nivel del sistema hasta la gestión de la interacción entre docentes y estudiantes. Sin embargo, Ball nos alerta que el prestar atención al margen de acción que tienen los actores escolares para interpretar, redefinir y hacer las políticas no debería hacernos perder de vista que las políticas también deben entenderse como un discurso que impone límites a lo pensable y, por lo tanto, restringe el espacio discursivo en el que pueden darse las interpretaciones. Con el objetivo de entender y analizar este aspecto de los aspectos de las políticas, Ball retoma a Foucault y en particular sus conceptos de discurso y formación discursiva. Las formaciones discursivas no pueden entenderse como algo coherente u homogéneo. Ellas amparan discursos generales y específicos, silencios, vacíos y tensiones. Entender a la política como discurso exige que miremos a la política como el ejercicio de poder a través de la producción de verdad y conocimiento. Desde esta mirada, el discurso se configura a partir de una variedad de discursos subsidiarios, que son clústeres de políticas educativas en torno a aspectos claves de la escolaridad, tales como el aprendizaje, la disciplina, la definición de lo que es un buen docente, buen estudiante y una buena escuela. Desde esta perspectiva, los discursos tienen una materialidad que puede ser rastreada en tecnologías políticas y artefactos, sujetos y subjetividades. Los discursos definen lo que es deseable, aceptable y pensable, así como lo desviado, inapropiado y desubicado o insano. En palabras de Ball, estudiar la política como discursos exige interrogarse por lo que los actores de la política no piensan y lo que ellos no pueden imaginar, decir o hacer. Es el nivel de los límites discursivos y las maneras en que se conceptualiza la educación, sus posibilidades, sus estrategias y sus objetivos, que puede verse el vínculo más directo entre la puesta en acto de las políticas en las escuelas y las redes globales de política educativa que analizamos en el apartado anterior. Es así que entender las políticas educativas en su complejidad implica ser consciente del ciclo completo de las políticas y los distintos ámbitos en los que se hacen las políticas educativas. Las políticas educativas en la actualidad están constituidas, por ejemplo, por el diseño de las pruebas de PISA, informes como el de McKinsey, la actividad del Estado y las acciones que se llevan a cabo en las escuelas. Estamos convencidos de que esta perspectiva que ofrece Ball sobre las políticas educativas presenta una gran oportunidad para inspirar investigaciones sobre educación en América Latina que se propongan iluminar la complejidad de elementos e intereses en juego que definen a las políticas educativas y sus efectos. Esto no implica apropiarse acríticamente de las herramientas teórico-metodológicas que utiliza Ball, sino un diálogo reflexivo y situado para ver cuáles de estos conceptos pueden ser útiles como herramientas analíticas y cuáles necesitan ser recontextualizados y adaptados a las realidades empíricas de nuestra región. Justamente, son aquellos trabajos que hacen un esfuerzo por abordar el trabajo de Ball
desde este tipo de perspectivas lo que hemos seleccionado para formar parte de este número especial. Presentación de los artículos que forman parte de este número especial. A continuación de este ensayo introductorio, presentamos una entrevista al propio Stephen J. Ball, realizada por Marina Velar para este número especial. En ella, Ball se explaya sobre sus distintas influencias teóricas y su posición epistemológica, los supuestos con los que trabaja, las herramientas teóricas que considera más valiosas y las posibilidades del uso de sus teorías para la investigación sobre políticas educativas, entre otras latitudes, especialmente en Latinoamérica. La entrevista se presenta en un tono de conversación amena con el autor, que se propone no solo como un ámbito para debatir las herramientas teóricas de Ball, sino también como un modo de homenajear a un colega que nos inspira a interrogar críticamente a las políticas educativas y a sus efectos, con el objetivo de desentrañar los modos en que las desigualdades entre distintos grupos sociales son reactualizadas y reproducidas en la actualidad. El primer artículo de este número especial es el de Alice Casimiro López, el cual ofrece un recorrido por los diferentes momentos de la carrera de Ball y la influencia de los distintos abordajes teóricos de este autor en el campo de investigación sobre el currículum, con un foco especial en Brasil y en el propio trabajo de la autora y sus colegas. Luego se centra fundamentalmente en el concepto de recontextualización y policy enactment y las nociones de interpretación, traducción y contexto para ponerlos en diálogo con los aportes de Laclau sobre el discurso. Lo que López propone es complejizar las perspectivas teóricas de Ball en un concepto de discurso un tanto diferente del que usa Ball, siguiendo a Foucault. El texto resulta un aporte teórico inspirador que propone repensar y profundizar la teoría de policy enactment que ofrece Ball. En un registro similar, Elizabeth Macedo también aborda las teorías de Ball en relación a las políticas curriculares, articulando la teoría del discurso de Laclau y Maffei con el concepto de redes políticas de Ball. Aunque se trata de un trabajo fundamentalmente teórico, la autora ancla la discusión en un análisis de las políticas curriculares recientes en Brasil, lo que permite ilustrar y a la vez complejizar algunos de los asuntos que aborda. Lo que Macedo propone es un análisis topológico de las políticas como una forma de interpretar las relaciones entre los contextos de las políticas entre las estructuras y los agentes políticos. En este sentido, tal como lo hace López, la autora no se limita a usar las herramientas teóricas de Ball para aplicarlas en un campo empírico diferente, sino que las analiza críticamente y hace aportes para profundizarlas. Nos alerta sobre ciertos peligros que ve cuando Ball concluye que el neoliberalismo está presente de distintas formas en todos los ámbitos de la educación en la actualidad, ya que teme que una visión cosificada de la performatividad neoliberal pueda redundar en una lectura determinista de la política. En el siguiente artículo, Anthony Berger, Xavier Bonal y Adrián Sancaj examinan el caso del mercado educativo local de la ciudad de Valparaíso con el objetivo de cuestionar los supuestos de la teoría de la elección pública, TEP, que han orientado la introducción de mecanismos de mercados de diferentes países. En este caso, este análisis se nutre de dos tradiciones de investigación forjadas por Ball y colegas, la de la elección escolar y los mercados educativos y la perspectiva de la puesta en acto o recontextualización de las políticas. En tanto la primera fue iniciada en la década de 1990, la segunda se desplegó con mayor fuerza en la segunda década del corriente siglo. A partir del análisis de datos cuantitativos y cualitativos, los autores argumentan que el funcionamiento real del mercado educativo, en el caso analizado, no opera en sintonía con las premisas de la TEP respecto a la demanda y oferta educativa. Gary Alberto Cifuentes Álvarez y Paola Valero también rastrean la traducción o recontextualización de políticas. En este caso, prestan atención a las políticas de información, comunicación y tecnología para el desarrollo del docente en el nivel universitario en Colombia. El análisis de estas políticas en tres instituciones educativas no solo utiliza la perspectiva de Ball sobre la puesta en acto de las políticas, sino que la expande críticamente por medio de una aproximación sociomaterial de corte latouriano,
Así, en primer lugar, este trabajo ofrece herramientas conceptuales para complejizar los procesos de codificación y traducción de la política en escenarios de práctica, definidos como ensamblajes de agentes humanos, actantes materiales y actividades. En segundo término, el análisis de diferentes tipos de actividades rutinarias y artefactos evidencia no solo el carácter complejo de las políticas, sino la necesidad de rastrear sus trayectorias y sentidos en casos particulares, así como la complejidad de los espacios de las políticas. Finalmente, el artículo de María Cecilia Boccino, Silvia Greenberg y Carla Villagrán examina cómo la reforma de la escuela secundaria es puesta en acto de dos establecimientos de gestión pública de Caleta, Olivia, en la provincia de Santa Cruz, Argentina. Aquí, el concepto de ciclo de las políticas ha sido utilizado para problematizar la retórica de la participación que ha acompañado a la implementación de la reforma educativa en el nivel medio en esta provincia. Las autoras argumentan que la reforma es vivida como una serie de irrupciones e imposiciones que están contribuyendo a consolidar antes que a desafiar formas de control burocrático que supuestamente la reforma se proponía desmantelar. Se identifican sentires, tensiones y negociaciones que tienen que ver y dan lugar en la vida escolar. Este trabajo muestra la productividad de la perspectiva de Val y colegas para rastrear la trayectoria de una política, así como para identificar contradicciones entre los textos de las políticas y sus intenciones, y las prácticas y perspectivas que se despliegan en torno a ellos en casos concretos. Esto fue todo por este artículo y gracias por escuchar. No olvides seguirnos en las diversas redes sociales y gracias por escuchar.